Bueno, para los que nos conocen, sabe que hace muchos años que trabajamos juntos en un trabajo intercátedra, dando clases, Manuel de biología y yo de introducción al pensamiento científico, que es epistemología, en la misma sede y prácticamente para los mismos alumnos. Entonces, un poco buscando esto de la idea de la interdisciplinariedad y que ya eso apareciera como un producto armado que recibe el alumno y no como cosas que aparecen como separadas, es que tenemos muchos trabajos en común. Uno de esos trabajos en común tiene que ver con la interpretación de una metáfora que utiliza Darwin, que es el árbol de la vida. Entonces, justamente Darwin, que es el biólogo rupturista con el creacionismo, nos llamó poderosamente la atención que utilizara la metáfora del árbol, porque la metáfora del árbol es justamente la metáfora creacionista. Y aparte, la metáfora del árbol encubre estos caracteres también aristotélicos, de que plenifica lo que ya estaba contenido en la semilla, ¿no? Y aparte donde está guardada también la teleología. Entonces, bueno, ver cómo se da, cómo interpretamos, sobre todo cómo interpretamos frente a los alumnos, que un cambio revolucionario de la magnitud de la que efectúa Darwin tenga metáforas que aluden a imágenes creacionistas, a imágenes rivales, y la alerta que hay que tener para que al mostrar la imagen esta, la metáfora esta, no se deslicen explicaciones que incluyen ideas antidarwinianas mismas, ¿no? Digamos, también lo que vemos acá es la complejidad de los cambios revolucionarios. Hasta qué punto un autor revolucionario no puede él mismo consumar la ruptura y está infiltrado, consciente o inconscientemente, de resabios de su propia formación y de la cultura en la que escribe. Porque, como sabemos, toda teoría se escribe en un lenguaje que ya está creado. Es decir, es muy difícil para pensar que los científicos revolucionarios rompen y empiezan desde cero, ¿no? Sino esa es una imagen un poco ingenua que también a veces se transmite en epistemología. Entonces, bueno, esto tiene el sentido ¿no? De mostrar las complejidades de un cambio revolucionario como el de Darwin, sobre todo por los deslices creacionistas que podrían producirse. Y en este tema de la búsqueda del origen también nos remite a la figura, entonces, bueno, acá está la idea del árbol creacionista, ¿no? Hasta qué punto hay deslices de significados, y en la idea de la búsqueda del origen aparece también involucrado un tercero, bueno, esta es otra imagen del árbol de la vida, aparece involucrado un tercero en discordia, que es el propio Nietzsche, que por supuesto lo ponemos nosotros a Nietzsche acá como un elemento a considerar, y sobre todo pensando en la filiación que hay en la genealogía, tal como la piensa Darwin y tal como al mismo tiempo, y quizás sin diálogo entre ellos y sin conocimientos profundos entre ellos, sí de Nietzsche a Darwin, pero no de Darwin a Nietzsche, cómo hay una filiación en la renuncia a la búsqueda del origen, entendida en algún sentido, y sin embargo cómo hay una genealogía ahí. Entonces, lo que decimos que es para valorar la ruptura introducida por Darwin en nuestra concepción de la vida, destacamos esta paradoja frente al problema de determinar el origen. En la concepción creacionista, el origen de la vida se ubica en un principio no engendrado, eterno, inmóvil. Es decir, el origen de la vida no es algo vivo, sino que es algún principio eterno. El origen de la vida, el origen no tiene vida, está fuera del tiempo. A su vez, el origen
busca una finalidad y esa finalidad es buena para la vida. En la concepción evolucionista, en cambio, el origen de la vida remite a la búsqueda del ancestro, que es otra vida. Este origen, el ancestro, tampoco preserva una finalidad. No hay finalidades ni buenas ni malas para la vida. El origen no da cuenta del sentido de la vida, del para qué de la vida. Así vemos que la búsqueda del origen, en el sentido darwiniano, rechaza el planteo tradicional y, en cierto modo, reniega de la búsqueda del origen tal como fue interpretado en la tradición filosófica y científica de su época. Esta paradoja nos lleva a revisar los presupuestos de esta genealogía que reniega y a preguntarnos qué se entiende entonces por origen. Entre los filósofos que renegaron del concepto tradicional de origen para hacer genealogía encontramos a Nietzsche. Y para ver esta filiación recurrimos a Michel Foucault. Michel Foucault es quien en un escrito Nietzsche, la genealogía, la historia, da cuenta que es un clásico y es muy, muy citado, estas frases de Foucault, donde muestra también cuál es el sentido del uso de la palabra genealogía en el propio Foucault, aludiendo a esa raigambre nietzschiana. Según Edgardo Castro, todo el proyecto filosófico de Foucault puede ser visto en términos de una genealogía que tendría tres ejes: una ontología de nosotros mismos en nuestras relaciones con la verdad, que nos permite construirnos como sujetos del conocimiento, una ontología histórica de nosotros mismos en nuestras relaciones con un campo de poder, el modo en que nos constituimos como sujeto que actúa sobre otros, y una ontología histórica de nosotros mismos en nuestra relación con la moral, el modo en que nos constituimos como sujeto ético que actúa sobre sí mismo. Bueno, según Foucault, entonces vemos que para interpretar también la obra de Foucault es muy importante ubicar este concepto de genealogía. Según Foucault, la genealogía no se pregunta por el origen en el sentido de ubicar el lugar de la verdad. La genealogía intenta mostrar la emergencia de los acontecimientos como resultados de la lucha de fuerzas efectivamente dadas en un lugar y fechas determinadas. La genealogía, dice, no se opone a la historia como la visión profunda del filósofo en relación a la mirada escrutadora del sabio. Se opone, por el contrario, al despliegue metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos teleológicos. Se opone a la búsqueda del origen. Es decir, a la búsqueda del origen entendida en el sentido teleológico, ¿no? En el sentido de buscar aquello hacia lo cual tiende y que estaría ya definido desde el origen mismo. ¿Por qué el Nietzsche genealogista rechaza, al menos en ciertas ocasiones, la búsqueda del origen?, se pregunta Foucault. Porque, en primer lugar, la búsqueda del origen se esfuerza por recoger la esencia exacta de la cosa, su más pura posibilidad, su identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma. En este sentido, el genealogista intenta levantar las máscaras para desvelar finalmente una primera identidad. En cambio, si el genealogista se ocupa de escuchar la historia más que de alimentar la fe en la metafísica, ¿qué es lo que aprende? Y en respuesta a esto reproduce un párrafo de Aurora, de la obra de Nietzsche Aurora, que dice: detrás de las cosas existe algo muy distinto, en absoluto su secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que ellas están sin esencia, o que su esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas. La razón, pero esta nació de un modo perfectamente razonable, del azar. Es decir, lo que está diciendo acá es que no hay origen en el sentido tradicional y que en todo caso lo que hay es azar. Bueno, entonces, como vemos, Nietzsche renuncia por un lado a la visión del origen, tal como podría ser entendida desde una visión aristotélica, profundamente teleológica,
Y por otro lado, mira críticamente a Darwin. Bueno, en el tercer congreso estuvimos un poco saldando las deudas entre Nietzsche y Darwin. Bueno, más o menos para llegar a la conclusión de que podría haber habido un malentendido, una lectura incompleta de Darwin, de Nietzsche por parte de Nietzsche acerca de la obra de Darwin. Pero bueno, entonces, a pesar de la renuncia explícita de Nietzsche a ciertos aspectos del evolucionismo que él ve como finalista y como teleológico, igual sostenemos esta filiación profunda. ¿Y en qué sentido la vemos en la metáfora del árbol? La metáfora del árbol supone un tronco común, ramificaciones y frutos, lo que obstaculiza la visión de la ruptura y nos retrotrae a una imagen profundamente arraigada en nuestra cultura. Héctor Palma, que nos acompañó hasta hace un rato, destaca que la interpretación del árbol de la vida de Darwin debe leerse genealógicamente. O sea, él también ahí, en su interpretación de Darwin, cree que hay una genealogía que hay que entender de alguna manera, ya que la idea la toma Darwin de Linneo, un firme defensor del fijismo. Su sistema se basaba en la diferencia aristotélica entre género próximo y diferencia específica en un estricto orden jerárquico. Pero bueno, a pesar de esto, de aceptar que este árbol de géneros y especies puede haberle dado alguna imagen para sostener su idea, su metáfora del árbol, igual sostenemos que es otro árbol y que debe ser entendido de una manera completamente distinta. Como reseña Palma, el árbol de la vida de Darwin supone la idea de la selección natural, una idea compleja que involucra al menos 3 elementos: tasa de reproducción mayor a la tasa de supervivencia, descendencia con variación y lucha por la vida. Si se desciende por el árbol en la búsqueda temporal de un ancestro común lo suficiente hasta, siguiendo la metáfora, llegar al suelo, deberemos reconocer que no hay raíces, o, en todo caso, que la vida proviene de la materia inanimada. Así pues, en relación con el origen de la vida, Darwin no presenta ninguna teoría en el origen de las especies y, en general, considera que no hay pruebas para avalar ninguna teoría acerca del origen de la vida. En la obra, El origen de las especies, Darwin expresa que si bien la ciencia aún no ha dado respuesta, esto no significa que, al igual que la selección natural, no puede esclarecer el interrogante que cubría el origen de la vida. Y así es como dice: no es una objeción válida el que la ciencia hasta el presente no dé luz alguna sobre el problema, muy superior, de la esencia u origen de la vida. ¿Quién puede explicar qué es la esencia de la atracción de la gravedad? Nadie rechaza actualmente el seguir las consecuencias que resultan de este elemento desconocido de atracción, a pesar de que Leibniz acusó ya a Newton de introducir propiedades ocultas y milagros en la filosofía. Sin embargo, pese a que no trata el tema en el origen, en su segundo cuaderno escribe: la íntima relación de la vida con las leyes de la combinación química y la universalidad de estas últimas hacen que la generación espontánea no sea improbable. En una famosa carta a Joseph Dalton Hooker expresa: se dice a menudo que hoy en día están presentes todas las condiciones para la producción de un organismo vivo y que pudieron haber estado siempre presentes, pero sí, qué grande si pudiéramos concebir que en algún charquito cálido, encontrando presentes toda suerte de sales fosfóricas y de amonio, luz, calor, electricidad, etcétera, que un compuesto proteico se formara por medios químicos listo para sufrir cambios aún más complejos, al día de hoy ese tipo de materia sería instantáneamente devorado o absorbido, lo que no hubiera sido el caso antes de que los seres vivos aparecieran. Habría que esperar hasta 1924, en que Oparin y Haldane, ¿está bien dicho? Haldane, bueno, separadamente propusieran su teoría acerca del origen de la vida en la Tierra, y casi un siglo desde la publicación de El origen de las especies, para que en 1953 Urey y Miller, decime si los dije bien,
llevaran a cabo su célebre experimento reproduciendo las condiciones de la Tierra primitiva y logrando la síntesis que moléculas propias de los seres vivos a partir de materia inorgánica. Bueno, esta y otras cuestiones. A Darwin no le cabe duda del proceso involucrado en el surgimiento de la diversidad biológica por medio del mecanismo propuesto, variabilidad y selección natural. Él dice, he recapitulado ahora los hechos y consideraciones que me han convencido por completo de que las especies se han modificado durante una larga serie de generaciones. Bueno, a pesar de todo esto y a pesar de la toma de distancia y de destacar el carácter ciego de la evolución, hay una frase de Darwin que nos da mucho que pensar. Palma le dedica también un análisis bastante profundo, donde vemos que Darwin también es ambiguo en relación a dónde poner a Dios dentro de esta idea acerca del origen, porque parecería como que juega a involucrar también metáforas cristianas. Dice en el final del origen de las especies, hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Bueno, en conclusión, como señala también Kuhn, los cambios revolucionarios no son cortes tajantes hechos de una vez y para siempre. Por el contrario, son procesos sumamente complejos donde ocurre que la búsqueda de un nuevo lenguaje muchas veces se resiente y se contamina por una especie de inercia que arrastra los significados ya establecidos, no siempre fáciles de remover. Como afirma el propio Thomas Kuhn, el conocimiento científico, como el idioma, es intrínsecamente la propiedad común de un grupo o no es nada en absoluto. Para comprender esto necesitaremos conocer las características especiales de los grupos que la crean y que se valen de él. La teoría vive en el uso de un lenguaje. Por eso es necesario explicitar la ruptura en el concepto de origen de manera muy especial. Dado que el propio Darwin, como científico revolucionario, no es inmune al uso de sentidos anteriores, y un caso de esto es lo que encontramos en el modelo del árbol de la vida que intentamos mostrar. La paradoja que se presenta cuando los manuales de biología presentan la teoría de la evolución recurriendo a recursos predarwinianos o, peor aún, antidarwinianos. En estos casos, creemos que resulta fecunda la alianza entre biología y epistemología para colaborar en una revisión didáctica de la biología que preserve las ideas principales de la teoría de Darwin sin resultar desfigurada o directamente desmentida a partir de estos modelos. Toda teoría, incluso la de Darwin, que utilizamos aquí como ejemplo, es un modelo que se vale de metáforas y conceptos ya usados y busca su propio lenguaje. Es decir, parte de un lenguaje ya construido para resignificarlo. A partir de todo lo expresado, resulta clave plantear la enseñanza de las ciencias como procesos de construcción en los que el paso de una teoría a otra, el surgimiento de una revolución, pueda ser visto como largos procesos que arrastran y conservan concepciones previas que no son descartadas como en un corte limpio entre lo viejo y lo nuevo. Es menester, no obstante, valorar la ruptura para ubicar a esa nueva teoría respecto a los saberes anteriores y de esta forma, por contraste, valorar la originalidad. Bueno, eso es todo. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, perfecto. Sí. Cuando recién cierra su exposición, habla de la necesidad de regular. ¿En qué sentido? De establecer normas como que fuera un código, como hay códigos de bioética para la buena práctica científica y para la buena práctica médica, códigos de socioética podríamos hablar, para las buenas prácticas sociales en el terreno de las ciencias sociales. O sea que
a ver si te entendí. Alguien me debería decir a mí, dentro de las ciencias sociales, en mi caso de la geografía, qué es lo que yo tendría que hacer. Como se le dice a los médicos, qué es lo que no pueden hacer. Ajá. Protocolos de investigación y protocolos de políticas públicas que sean beneficiosos para la sociedad. Bien, ahí tendríamos un serio problema de determinar qué es lo beneficioso para la... Pero está bien, está bien. Por supuesto, lo que podríamos quizás determinar más fácilmente es qué es lo que sería perjudicial. De hecho, precisamente a partir de la tradición de investigaciones, sabemos qué políticas pueden ser o qué investigaciones pueden haber sido perjudiciales. Digamos, acá lo que se pone de relieve a partir de la tesis de Gómez fundamentalmente es que cuando hablamos de libertad científica hoy no estamos hablando de la misma libertad científica que se hablaba en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Hoy la libertad científica está acotada, cerrada a una comunidad de grupos de investigación y digamos que no hay tal libertad científica porque se siguen parámetros que son políticos o empresariales respecto de qué proyectos de investigación se aprueban o no. De hecho, hoy ya están sujetos a regulaciones los proyectos de investigación. Lo que pasa es que las regulaciones a las que están sujetas no están muy aclaradas, digamos, no están visibilizados qué es lo que aprueban. Hoy no sabemos por qué nos aprueban un proyecto de investigación y por qué nos rechazan un proyecto de investigación. Entonces, lo que es quizás importante, bueno, sí, en algunos casos sabemos. Entonces, lo que me parece que es importante es exponer cuáles son los criterios por los cuales se aprobaría o se rechazaría un proyecto de investigación. Que se pudra todo. Claro. Bueno. Y también los criterios por los cuales deben haber políticas públicas claras, con criterios claros, como hay comités que evalúan cuáles son los comités de bioética, como hablaba antes Cecilia, que evalúan cuáles son las buenas prácticas respecto de lo que sea beneficioso o no perjudicial para la sociedad. Porque si estamos hablando de que hay un código de buenas prácticas médicas, ¿por qué no podemos hablar de que haya un código de buenas prácticas sociales? Sí, está bien, no me queda igual claro, pero no importa, te respeto. Yo lo que creo que uno puede llegar a determinar qué políticas tiene que llevar adelante una universidad y qué es lo necesario para su comunidad, si en ese sentido es para quién se brinda. Lo que por ahí le tengo rechazo a la palabra regular, a lo mejor por una cuestión de formación. De hecho, nosotros en la universidad lo hemos hecho, nos hemos reunido interclaustro generando políticas para las ciencias sociales, políticas, digamos, de investigación aplicada, pero en realidad lo que no regulábamos nuestra actividad, sino que de alguna manera decíamos, bueno, ¿qué es lo que está necesitando la comunidad que nos paga? Esa era la idea. Sí, sí. Entonces no era ni partidaria, era una política combinada interclaustro, inclusive con los mismos alumnos. Por ahí, te digo, perdón, por ahí lo que me hacía ruido era la palabra regular. O sea, bueno, es... Lo que pasa es que en definitiva siempre Sí, es una regulación. sí. Uno pone límites políticos, ético-políticos de qué es lo que va a hacer. Claro, lo que pretende hacer. claro, pero así desprovista, Lo que pasa disculpe. es que Sí. a uno cuando la regulación la hace uno mismo y entre Sí. su grupo no le suena a regulación, pero cuando la regulación viene impuesta por un comité exterior, que debería ser multidisciplinario seguramente, Sí. ahí la regulación le suena a traba. Sí, Y el tema es que no sea traba, el tema es que precisamente lo que tiene que ser es algo que posibilite que haya mejores políticas para la sociedad. Es decir, si hoy seguimos, no sé, si aceptamos después de ya las debacles neoliberales, por ejemplo, las políticas públicas del neoliberalismo, de alguna manera hay que poner alguna regulación sobre la aceptación y sobre la aplicación de esas políticas. Uno de los casos que quería relatar, digamos, es que el año pasado un grupo de estudiantes de la Universidad de Manchester, de la Universidad de Economía, por ejemplo, hicieron una manifestación y un grupo que es el Post-Crash Economic Society, quejándose precisamente porque en la Universidad de Manchester solo se daba economía ortodoxa.
¿qué pasa ahí? Uno dice, bueno, está desregulada y todos dan economía ortodoxa. ¿Sabemos si está desregulada? No lo sabemos. Quizás lo que haya que haber, lo que tiene que haber es una regulación donde haya un pluralismo, precisamente, de teorías económicas. Entonces, la regulación apunta a eso, la regulación no apunta a trabar, la regulación apunta a que no hayan otros actores que podrían ser más influyentes en los medios educativos o en los medios de comunicación, o en la economía, como decía antes, que orienten como si fuera una mano invisible precisamente las políticas educativas. Hoy tenemos la prueba PISA supuestamente ya dándonos vuelta. La prueba PISA no es una prueba que va a medir la calidad educativa. Y creo que en España también pasa, ¿no, profesor? La prueba PISA no es una prueba que mide la calidad educativa. La prueba PISA es una prueba que mide criterios económicos. Sí. Y entonces me parece que desde el ámbito político y desde el ámbito científico, eso es lo que tenemos que regular. Que no exista una prueba PISA acá, que no dejemos que haya una prueba PISA acá. Porque una prueba PISA acá lo que hace, en definitiva, es destruir la educación pública, llevar la educación solamente al terreno privado y decir que la educación se mide en términos mercantilistas y en términos, digamos, sí, en términos económicos de si alguien tiene mejores notas o tiene peores notas. Sí, quería preguntarle, en realidad para las otras dos ponencias, para Cristina, Manuel y Mabel, porque ambos tocaron el tema de la interdisciplina y también tocaron la cuestión de la subjetividad, por un lado, y del poder. Y a ver si pueden hablar un poco de este tema en relación a las dificultades o al trabajo interdisciplinario. ¿Se entiende la pregunta? ¿Del tema del poder? De subjetividad y poder, me parece que porque muchas veces... Sí, bueno, sí. Acá lo que también, digamos, no lo dijimos explícitamente, pero la idea de episteme de Foucault también permite entender el árbol de la vida de Darwin en otro sentido, ¿no? ¿Qué medida esa metáfora también está atravesada por relaciones de poder? Y en qué medida el propio modelo expresa las tensiones entre una idea original y el miedo a lanzar esa idea, ¿no? Lo que con Manuel y con Gastón llamamos el gatopardismo inverso. O sea, el gatopardismo es hacer que parezca que hay un cambio para no hacer nada, para que todo siga igual, ¿no? Pero bueno, en casos como el de Darwin es eso, pero al revés. Es hacer un gran cambio y que parezca que no lo hizo. O sea, como de disimular el cambio, o de disimular la ruptura, quizá por miedo bueno, Manuel sabe más de los detalles de la publicación del origen, de las tensiones de su pensamiento respecto a sus contemporáneos y demás. Bueno, sí, básicamente es digamos, la metáfora que usamos para definir esto es la que dice Cristina, ¿no? Es decir, Darwin, durante todo el libro, si uno lo lee cuidadosamente, está haciendo digamos, está contraponiéndose a la teoría creacionista. Sin embargo, es más, dice que hay un origen, pero él acá no se va a meter en el libro, un origen del origen de todo lo que él está explicando, digamos, ¿no? Del cual él no va a hablar en el libro, que sería lo que después es el origen químico de la vida, aunque él tiene ya esas ideas, y sin embargo, pese a que dice que hay un origen, y él no dice nada de eso, y a que pasa todo el libro prácticamente tratando de destruir el creacionismo, con numerosos ejemplos, con numerosos razonamientos que va haciendo a lo largo de toda la obra, cuando llega el final del libro, dice que el creador ha sido el que ha puesto a unas pocas formas de vida y le ha dado esa oportunidad, esa capacidad o las ha habilitado para que cada una evolucione de acuerdo a un principio tan sencillo como la selección natural. ¿Sí? Entonces uno
se queda con el interrogante. Bueno, pero estuviste en todo el libro diciendo que el creacionismo no era válido, y sin embargo al fin de tu obra, de quizás la obra más importante, estás diciendo, bueno, que es el creador el que pone estas primeras formas de vida y le da la capacidad de evolucionar de acuerdo a su teoría. Sí, digamos que son contradicciones o tensiones que nos hacen pensar que en los marcos de comprensión de una teoría no pueden ser dadas solo desde la estructura lógico-semántica y cosas por el estilo, sino que también hay un trasfondo cultural, un trasfondo lingüístico, un trasfondo ético-político, donde se está poniendo como en una encrucijada al elaborarse una teoría, y pensamos que el caso de Darwin es el caso que nos toca por una cuestión de que estamos más en contacto con eso, pero que posiblemente pueda pasar con otros científicos revolucionarios, ¿no? De ver hasta qué punto hay un... En los juegos de metáforas o de modelos, no podemos descartar también un análisis que tenga que ver con mostrar esos modelos en su inserción cultural y en su inserción social, cómo interjuegan esos significados respecto al significado científico. Y nos parece que eso tiene que ver también entonces con eso, con las luchas, no en el sentido violento de las luchas, sino con las pugnas de poder que se dan respecto a cómo emergen nuevas teorías sin tirar todo por el aire, sino que justamente haciendo todo ese artilugio de mostrar y ocultar las ideas, ¿no? Porque también es peligroso mostrar las ideas, sobre todo si son ideas originales, ¿no? Todo el peligro de la originalidad, que me parece que, nos parece que también acá está jugando, y que eso es importante mostrarlo al señalar la metáfora, porque si no parece que la metáfora sería una genialidad que no sale de ningún lado, que representa bien determinadas cosas y nada más, ¿no? Cuando hay todo una riqueza de significados que permitirían darle más sentidos a la teoría. Yo antes de que responda Mabel, quería ampliar la pregunta de Hugo para que ya que va en esa misma dirección. Yo pensaba, cuando Mabel planteó justamente todo el tema de la interdisciplinariedad, en un importante epistemólogo que proviene de una de esas tradiciones que tanto criticamos, que es eso fue Rolando García, que además fue un científico y tiene que haber pensado así porque era un científico de esa ciencia, era un meteorólogo. Es decir, un meteorólogo en la época en que los desarrollos tecnológicos no daban lo que daba hoy. Pero él planteaba una cuestión que me parece central, y es que la producción de conocimiento puede ser multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria. Y que, a diferencia de la multidisciplinaria y la transdisciplinaria, que confluyen con resultados, es decir, somos científicos, producimos nuestros conocimientos y luego los compartimos en el seno de la comunidad científica, la interdisciplinaria lo que plantea justamente es la producción conjunta del conocimiento. Y cuando pensamos en la producción conjunta del conocimiento, esto creo que plantea un desafío a lo que plantea, por un lado, Mabel, a lo que planteó Lidia más temprano, y es acerca de, porque para que haya una producción conjunta, tiene que haber una formación previa que una a esos futuros investigadores, y yo lo resumiría en lo siguiente, que produzca para esa comunidad científica un lenguaje común. Uno de los problemas que presentó Lidia justamente era que había un problema de comunicación. Y es lógico porque a lo largo de nuestra formación lo que aprendemos es un lenguaje que es distinto al lenguaje que hablan en el área, en la otra materia o en el área al lado. Entonces, no vamos a aprender todos los lenguajes. Entonces, ahora sí, concentro en esta pregunta. ¿Cuáles son los factores de poder que pueden incidir
o sobre los que hay que estar alerta desde el punto de vista de la educación, para pensar una educación que ya en la formación misma atienda a una formación interdisciplinaria. Bueno, antes de responderte, pensando en este artilugio, creo yo, de Darwin, de haber hecho una revolución sin que se note, un poco para cuidar el pellejo, pienso que es una actitud semejante a la de Copérnico, claro. Cuando en su lecho de muerte le dice a quien era su copista, pon que es nada más una hipótesis, ni se te ocurra decir que las cosas son como te estoy diciendo, ¿no? En relación a la teoría heliocéntrica. Entonces creo que sí que es muy, muy sano además cuidar la vida, ¿no? Que ese creo que es el criterio para todo tipo de regulación, de intervenciones sociales, etcétera. Y nada más quisiera yo, como no he teorizado hoy, sino que vine en un plan muy descriptivista, lo que quería decir es que la experiencia del primer semestre del módulo de odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México trae la necesidad de hacer reiteradas observaciones y pedidos a los que conforman los equipos interdisciplinarios para que estén comprometidos con el proyecto, porque el error que se ha notado es que la profesora de química le dice, mira, yo voy a trabajar esto la semana próxima, y si no voy, o si tú no vienes el miércoles porque tal cosa o tal otra, aprovechando que son 5 o 6 los que van a dar clase, entonces un poco conminarlos a construir ese espacio conjunto, porque tienen miedo a perder ese espacio de poder, el hábitus, ¿no? del que hablaba Bourdieu, porque nos hemos acostumbrado mal los docentes a ser soberanos en el aula, y esto ha generado monstruos individualistas, yo incluida, y creo que unos cuantos de los aquí presentes somos esos monstruos, que cerramos la puerta del aula y que le damos al alumno nuestra visión de lo que sea, porque así nos hemos formado, así nos hemos maleducado. Y creo que eso es lo que tenemos que reaprender. ¿Se escucha? Sí. Bueno, a esta hora estoy muy cansada, pero quiero decir algo. No sé si es una pregunta, es una reflexión. Evidentemente, Darwin sabía que la ideología imperante era diferente y peligrosa para lo que él estaba. Entonces, ideología es algo que Gastón estuvo hablando mucho. La verdad, me perdí el 80% porque la velocidad de las palabras y de los conceptos me superaron mi sistema de procesamiento de información ampliamente. O sea, que yo sé que hablaste de la ideología, que lo citaste a Gadamer, a Ricoeur, que yo leí cosas de ellos, pero no puedo recuperar una oración. Sí me hizo ruido, como dijo aquí la profesora, esto de la regulación, porque recuperando la regulación del Helsinki y la anterior de Nuremberg, esto surgió por las investigaciones con humanos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, donde había más hígados humanos para investigar que de ratones, donde se trabajaba con los mellizos o la gente que tenía ojos de diferente color. Y entonces el horror de eso resolvió una corte de Nuremberg donde se regulara eso. Esto por ahí significa, cuando vos decís regular, es que tenemos que esperar que haya una catástrofe. En realidad, el neoliberalismo ya hubo. Pero entonces el tema... Precisamente que no haya una catástrofe. Claro, pero entonces el tema es lo que dice la colega Mabel. El tema es la interdisciplina, como dijo recién Andrés, y los discursos que puedan llegar
al otro y que no diga, yo hablo de química, vos te podés decir porque no te interesa. Y de alguna forma te reclamo, Gastón, que tu discurso, que a lo mejor es maravilloso, no era para mí, ¿está bien? Ahora, yo soy doctora en química, tengo información. Entonces digo, la educación para mí es central, porque es la comunicación, es poder tener un público, ¿sí?, donde las preguntas filosóficas son fundamentales porque hacen a la esencia humana, pero tienen que ser posibles de compartir, de digerir, de trabajar desde cada una de las disciplinas, ¿no? Y pensar en las nuevas generaciones y en los alumnos. Entonces, simplemente lo que digo es, a mí me sirvió el ejemplo de la historia para entender lo de los protocolos y cómo cambió en la segunda mitad del siglo XX, digamos, la historia de la farmacia. Pero cuando uno lee todo lo anterior de la alquimia, se da cuenta que en realidad todo era como hasta en la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cambió rápidamente en el hombre? El impacto de su destructividad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es el foco donde hay que educar a los jóvenes, en los riesgos, ¿no? En los riesgos basados en hechos históricos y con reflexiones teóricas que puedan acercar. Pero, bueno, es la reflexión nada más. 3 cositas nomás, o sea, para todos un poco. El tema es... Yo, la imagen de Darwin, yo la trabajaría en todo caso, no sé, con Teilhard de Chardin, que el tema del creacionismo no es tan planteado. Tremontin y Teilhard de Chardin tienen libros abundantes y trabajos muy bien hechos en torno a esa problemática, y sobre todo Darwin, que no niegan ni se contradicen con el evolucionismo. Lo que pasa es que la idea de creacionismo, nosotros tenemos la idea de que nace acá y sigue adelante y todo se creó. Y la idea de creacionismo también hay una idea de evolucionismo en el proceso. Pero eso se los dejo para pensar e incluir a Teilhard en todo ese esquema, que también fue criticado en su momento. Y mal criticado, peor que Darwin. O sea, el otro punto, me parece, yo por lo menos tuve una experiencia en distintos trabajos que hice respecto a el tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Yo utilicé para salud mental y para la gente de salud y de salud mental en general la idea de transdisciplinaridad. ¿Y por qué? Porque la idea de transdisciplinaridad, lejos de partir de diversos focos para ir al objeto, pero independientemente, la transdisciplinaridad nace de pensar desde cualquier lugar que tengamos lo que tenemos delante. Y lo que determina el proceso de investigación y el proceso de pensar es el otro, no yo. En el caso de la interdisciplinaridad, siempre es un conjunto de cosas que, bueno, pueden estar articuladas más o menos, pero en realidad depende de otro nivel de gestión, la articulación. Pero en el otro caso, yo me tengo que disponer al objeto de investigación y desde ahí crear la posibilidad del conocimiento. Esto es el otro lado, es decir, la inversión de la cuestión. Y bueno, después tengo más cosas. Y con respecto a los otros temas, yo creo que depende de la concepción del hombre que está detrás de todo de este planteo. Entonces no podemos hablar de regulación así porque sí, sino que de alguna manera tendríamos que replantearnos qué concepto de hombre estamos pensando, de qué tipo de hombre estamos pensando cuando pensamos esa necesidad de la cuestión ética y demás. Los comités de ética no resuelven ninguno de los problemas en general. O sea, no siempre resuelven. Es una postura que toman, pero decididamente siempre la decisión depende de los médicos que van a tener que definir. Me recuerdo concretamente una experiencia concreta de un cardiólogo, de un cirujano, que dijo que, bueno, esto de la vida, que la gente hay que cortar digamos, el corazón, hacer la operación como para que esta persona sirva, ese corazón sirva para otra persona, para mí era terrible. Lo hice una vez y nunca más lo pude hacer. Y era un cirujano viejo, ¿no?
que tenían mucha experiencia. Eso para dejar pensando, ¿no? O sea, no sé. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve. Sí. Mi pregunta ronda a partir de algunos conceptos. El par conceptual ciencia e ideología, la posibilidad de marcación, la relación entre la interpenetración, si es que no se puede separar una cosa de la otra, si se puede ser científico y aislarse de la ideología en el hacer científico, o si la ideología es la que va a determinar cuáles son los objetos dignos de ser estudiados. Y eso me lleva a pensar, porque vos has tratado el tema de la prueba PISA, y me corre a favor el desconocimiento. Como yo no sé de qué trata, sé que es un sistema de evaluación, y vos lo tomás como algo, digamos, despreciable o no asimilable o no recomendable, eso también es ideológico, porque es tomar partido de que no se debe evaluar con ese método, o con esa técnica, con ese instrumento. Y por otro lado, si en definitiva es la discusión política la que define cuál es el objeto de estudio digno de ser abordado, y después finalmente una pregunta que les toca a varios temas, que es, si los chicos de hoy tienen problemas para pensar en abstracto, si no saben interpretar textos, y no pretendemos evaluar la labor docente, o no queremos ser evaluados, ¿no será que nos estamos encerrando y hablamos entre nosotros, pero en definitiva no somos objeto de estudio como objeto científico, nosotros mismos, la labor pedagógica y científica? Bien, no sé si voy a poder responder a todas tus preguntas. A la que voy a poder responder sin lugar a dudas es a la que atañe al tema y al par ciencia e ideología. Y desde, precisamente, explicitando mi marco teórico, que mi marco teórico es Gadamer, Ricoeur, Heidegger, lo que sí te puedo decir es que toda posición es política o ético-política, es decir, ideológica. Con lo cual, si yo sostengo que debe haber un código como el Código de Nuremberg, eso también es una posición ideológica. Así como era ideología, o desde la ideología se hizo una fábrica de muerte en el nazismo, desde la ideología, y desde la ideología se trató en el siglo XIX de contrarrestar la ideología eclesiástica, siempre son luchas ideológicas, luchas ético-políticas. Entonces, siempre hay un posicionamiento ético-político. Cuando yo te digo que la prueba PISA me parece despreciable, por supuesto que es una posición política respecto de la prueba PISA, porque es una prueba que es cuantitativa, mercantilista, no realizada por gente de educación, sino creada por economistas, y desde ese punto de vista, para mí, no tiene, digamos, no podría ser evaluado un alumno únicamente por cómo le fue en el examen. Y entonces decir que este es un buen alumno o un mal alumno. Si evaluamos a los alumnos, y esto son evaluaciones que se hacen en todos los países, o sea, se miden qué notas tuvieron los alumnos para decir qué calidad de educación tiene un país. Si a vos te parece que eso es una buena prueba como para decir este país tiene buena educación y este país no la tiene, tenemos que revisar qué consideramos buena educación. Me parece que la buena educación no está en qué notas nos sacamos, porque no es por una nota que determinamos cuál es el nivel educativo o la calidad educativa de un país. Eso respecto de la prueba PISA. Respecto de, precisamente, nuevamente con el tema de la ideología, esta sociedad que te decía que en el 2014 se formó este grupo de alumnos en la Universidad de Manchester, que rechazaban que en la Universidad de Manchester, en la Facultad de Economía de la Universidad de Manchester, solo se les enseñara economía ortodoxa, por supuesto que ellos también tienen una posición ideológica, una posición antineoliberal. Porque, y en este sentido, es una posición antimonista, que
es algo que todos recalcamos recién. Estuvimos hablando de interdisciplinariedad, pluralismo y todo. Y cuando hablamos entonces de pluralismo en términos ideológicos, bueno, entonces no se puede hablar de ideología. No. El pluralismo también es una posición ético-política. Si es más favorable el pluralismo que el monismo, y bueno, no lo sabemos. Hasta ahora lo que venimos cuestionando en estos últimos años son las posiciones monistas, que son posiciones reduccionistas en última instancia. O por lo menos desde un punto ético-político son posiciones reduccionistas. Y que yo diga que yo o mis compañeros u otros compañeros digan que el monismo es reduccionista es una posición ético-política, es una respuesta ético-política, no es una respuesta que excede la reflexión. Es una respuesta, si querés, desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué llamamos que es reduccionista el monismo? Un monismo metodológico. Bueno, tenemos que irnos. Bueno, cerramos, agradecemos. Si parte de las preguntas. Bueno, siguen la No, pero afuera. la podemos seguir, hay mucha tela para cortar. Bueno, nos aplaudimos. Bueno, vayan por la sombra, no tomen frío y vengan mañana.